Saludos, Masters de Star Wars. Yo soy la sombra del Imperio. ¿Qué? La sombra del Imperio. Hoy hablaremos de uno de los tipos de Jedi más peligrosos que han existido en toda la historia de aquella orden protectora de la galaxia y de la República. Un tipo de Jedi poco conocido en sí, justamente por el misterio en el que estaban envueltos dentro de la misma orden, y unos que también actuaban muy diferente a los Jedi guardianes o los sabios Jedi consulares, los cuales ya hemos explorado aquí en este canal, ya que este tipo de caballeros Jedi seguían un enfoque poco común que los convertía en miembros de élite entre la orden y que paradójicamente también los acercaba con los límites del lado oscuro. Y justo este tipo de Jedi de los que les estoy hablando son las sombras Jedi. Y una sombra Jedi, o los también llamados Jedi de las sombras, eran en sí una facción más de las múltiples que había dentro de la Orden Jedi, cuyos miembros originalmente habían sido centinelas Jedi de élite. Y en sí una sombra Jedi era un investigador de la Orden cuyo deber era buscar y destruir cualquier signo del lado oscuro de la fuerza, el cual pudiera existir de forma activa en la galaxia, con lo cual esto los obligaba a realizar múltiples misiones encubiertas, ser espías y saboteadores al mismo tiempo. Básicamente, una sombra Jedi debía preferentemente ocultar su identidad y actuar también con la mayor cautela posible. Esto como si fuera tal cual un agente secreto dentro de la Orden, el cual a su vez actuaba en contra de las amenazas oscuras. Así que si lo ponemos en cierta perspectiva, los guardianes Jedi eran los protectores de la Orden, pero las sombras Jedi eran en sí una especie de policía secreta de élite, algo así como agentes de la CIA altamente entrenados entre los Jedi. Pero justamente el tipo de misiones para enfrentar a la oscuridad los ponían un alto riesgo y también bastante cercanos a las múltiples tentaciones y falsas promesas del lado oscuro. Por eso en sí no cualquier Jedi podía ser un Jedi de las sombras, ya que no solo debías de estar preparado en la fuerza, sino también ser sumamente letal. De hecho, las sombras Jedi valoraban su misión por encima de todo, y a menudo debían adoptar compromisos morales que resultarían un tanto desagradables para los otros miembros de la Orden. Y en realidad estos Jedi eran sumamente grises, tanto así que en la práctica podían afectar a terceros con el único fin de detener el avance de los Sith y sus amenazas de la oscuridad, y por ello tampoco dudarían en eliminar a cualquiera que pudiera estar conectada con ellos o a los seguidores de los Sith. Y como se los comenté en un principio, este tipo de Jedi pertenecían a la subsecta de los Jedi Centinelas, quienes originalmente respondían desde los tiempos de la antigüedad únicamente al Consejo del Primer Conocimiento, el cual era uno de los 4 consejos que había dentro de la Orden Jedi. También se sabe que las sombras Jedi usualmente usaban túnicas blancas o negras y ocasionalmente luciendo chalecos blindados o chapados en el pecho. Esto debido al hecho que estaban entrenados para esperar siempre una batalla. Y también ellos recibían un entrenamiento único al haber sido en su mayoría Jedi consulares antes de especializarse como sombras Jedi. Y por eso este tipo de agentes eran mucho más propensos a portar hojas dobles en sus sables de luz. Pero no solo eso, ya que este cuerpo de élite poseía extraordinarias habilidades de combate y un conocimiento extensivo de la fuerza, incluso también en ciertas partes del lado oscuro. Así que junto con este conocimiento mixto de combate y la fuerza, se les instruiría también en excepcionales habilidades diversas, como en campos tan variados como infiltración de seguridad, especialización en computadoras, técnicas de sigilo, técnicas de demolición o también reparación de naves o incluso hasta técnicas de medicina. Así que como podemos ver, era un cuerpo sumamente bien entrenado para con ello sobrevivir por sí solo ante cualquier situación adversa y así actuar como agentes de las sombras sin ningún problema. Pero justamente la historia de este cuerpo de élite de los Jedi nos explica y nos da un contexto mucho más amplio de por qué este grupo era el más peligroso de todos los tipos de Jedi que existían, ya que este grupo de Jedi especializados se remontan justo hasta el periodo de la Gran Guerra Hiperespacial, aproximadamente 5000 años antes de los sucesos de la batalla de Yavin. Y durante esta antigua guerra que enfrentó a la República Galáctica con el Imperio de los Sith en su apogeo, el grupo de las sombras Jedi fueron justamente enviadas tras la parte final del conflicto con la misión específica de encontrar y destruir cualquier artefacto dejado por el Imperio Sith, el cual aparentemente había sido destruido, con lo cual esta gran misión conduciría a la destrucción de diversos amuletos Sith, talismanes y otras reliquias que estaban justamente contaminadas con el poder del lado oscuro de la fuerza. Pero justo con esta gran misión que tenían los Jedi de las sombras de erradicar el lado oscuro, esto requeriría que se acercaran demasiado hacia la oscuridad, por lo que terminarían siendo tentados por este lado de la fuerza, o incluso ellos mismos tendrían que hacerse pasar por Sith para con ello lograr desaparecer cualquier vestigio de su rival
rivales. Sin embargo, y a pesar de aquel esfuerzo, los artefactos Sith continuaron existiendo, aun cuando se creía que la amenaza de los Sith había terminado. Y esto se daría en el periodo de la Gran Guerra Sith, aproximadamente 4000 años antes de la batalla de Yavin, en plena época de cuando el Gran Exar Kun existió. De hecho, es preciso mencionar que también el videojuego multiplayer de Star Wars The Old Republic del universo de Legends, las sombras Jedi ya existían como un tipo de Jedi sumamente avanzados y peligrosos, los cuales se derivaban de Jedi consulares y siempre utilizaban habilidades furtivas, las cuales eran su especialidad. Pero continuando con la historia de este grupo de mortíferos Jedi, después del periodo de la Gran Guerra Sith, existió también el Concilio de los Jedi, que actuaban como Jedi vigilantes por medio de visiones, los cuales trataban de asegurarse que el lado oscuro no volviese, y ellos actuaban muy aparte del Alto Consejo Jedi. Y si lo recuerdan, este grupo de Jedi harían una gran matanza de Padawans por la gran amenaza que ellos creían que representaban, esto como lo vimos en un video anterior. Pero lo importante sobre esto es que también este concilio secreto crearía su propio cuerpo de Jedi de las sombras, el cual a su vez sería creado con propósitos hasta cierto punto cuestionables, donde se borraban todos los registros de que estos Jedi habían pertenecido a la Orden, e incluso también se llegaba al extremo de falsificar sus muertes en misiones que eran de largo plazo, todo con el fin de cazar todo tipo de artefactos Sith, como en su caso fueron la última epístola de Marca Ragnos o justo también el amuleto de Yori Daragon. Así que, como podemos ver, literalmente actuaban como agentes secretos sin rendirle cuenta a prácticamente a nadie. Entonces así estos Jedi podían hacer todo tipo de actos extremos, porque después de todo ni siquiera en esta época había registros de que ellos existieran, o incluso también muchos de sus otros hermanos Jedi que seguían fieles a las prácticas tradicionales creían que estos hermanos suyos estaban muertos por estar desaparecidos por tanto tiempo. Aunque claro, ya para los tiempos de las guerras mandalorianas, este grupo de Jedi sombríos serían tomados en custodia por el resto de la Orden Jedi. Pero también estos raros y peligrosos Jedi son tan interesantes porque, como su nombre sugiere, se convirtieron en sombras de ellos mismos y del resto de la Orden Jedi, pero eran una expresión misma de esta orden de que a veces no era ni tan moralmente correcta ni mucho menos transparente, ya que el mismísimo primer Consejo del Conocimiento elegía a los miembros de esta fuerza especial Jedi para enviarlos a su vez a diversos lugares fuertes en el lado oscuro de la fuerza, esto con la esperanza de vencer a cualquier artefacto o incluso también a practicantes del lado oscuro que pudieran estar causando una fuerte perturbación en la fuerza. Así que el sigilo, la letalidad y conocer a la perfección la oscuridad en la que se envolvían sus rivales era de vital importancia para los miembros de las sombras Jedi. Y a menudo también ellos se involucraban en roles de recopilación de información, y por ello las sombras siempre estaban seguras de obtener todos los datos posibles sobre su objetivo antes de dar un golpe decisivo en contra de ellos. Es de ahí que se le reconociera su tan famosa peligrosidad. Y justo también al tipo de misiones que tenían, las sombras Jedi a menudo se caracterizaban por ser sumamente solitarias y por tener una percepción de contrastes de blancos y negros del mundo que los rodeaba, con lo cual esto podría manifestarse en graves trastornos por el estrés en el que vivían, como paranoia, ya que ellos eran sumamente propensos a ver todo tipo de señales de la oscuridad en casi todo lo que veían, ya sea en ellos mismos o incluso en sus propios compañeros, lo cual después de todo exacerbaba esa situación de que fueran tan solitarios y desconfiados. Y como tales, a menudo se desplegaban con mucha precaución y solo en momentos posteriores a un gran conflicto. De hecho, también las sombras Jedi no vacilaban en ningún momento en cumplir su deber, como si tuvieran una instrucción casi militarizada, y siempre estarían dispuestas a traicionar a aquellos que consideraban malvados, aunque esto muchas veces se contraponía con la visión del Consejo Jedi. Así que esto nos habla de las dos conceptualizaciones sobre todo el espectro de la fuerza y cómo estos Jedi podían distorsionar su propia mente para ver actos mucho más oscuros como algo que desde su punto de vista sí era válido. Así que siempre era muy importante que estas sombras Jedi supieran actuar con moderación para no pasarse definitivamente al lado oscuro. Es también por esto último que hacía su trabajo algo en sí mucho más peligroso. Así que todo esto derivaría en que muchos de los miembros de los Jedi de las sombras creyeran con el tiempo que debían combatir el fuego con más fuego, es decir, actuar de forma sumamente agresiva para destruir con ello a todos los seguidores del lado oscuro. Así que por obvias razones y con estas visiones tan extremas, esto los convertiría en uno de los tipos de Jedi
Jedi más peligrosos de los cuales se tenga registro. Pero de hecho la tradición y el uso de las sombras Jedi llegaría hasta una época que atravesaría diferentes periodos, y así ellos, muchos años después, seguirían desde la clandestinidad derribando a diversos enemigos o amenazas y asegurándose con ello que la paz continuara dentro de los límites de la República Galáctica, porque esa después de todo sería su última gran tarea. Y se sabe también que los últimos miembros de las sombras Jedi existieron en el universo de Legends incluso hasta los tiempos de las guerras de los clones, y sus últimos dos integrantes que se conocen son justo la maestra humana Taria Damsin y el caballero Jedi Maul. Y curiosamente este último caballero de las sombras, y debido a su cercanía con el lado oscuro y con esa visión que tenía específicamente el grupo de Jedi al que pertenecía, causaría que él fuera fácilmente corrompido hacia el lado oscuro de la fuerza por uno de los antiguos inquisidores imperiales de Legends, justo el gran inquisidor Jerek para los tiempos posteriores a los eventos de la Orden 66 y de la persecución de los Jedi. Es por todo esto que este raro tipo de Jedi serían uno de los más letales, peligrosos y hasta cierto punto parcialmente oscuros de los que alguna vez se haya oído hablar en la galaxia. Pero si acaso también quieres saber qué hubiera podido pasar en el dado momento de que la Orden 66 no hubiera existido, tengo un video sobre esto a manera de un fanfiction, el cual te lo dejaré aquí en las pantallas finales, así también como otras aventuras de la saga de Star Wars que seguramente serán de tu interés. Y recuerden, Masters de Star Wars, nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es. Hasta aquí su amigo, la sombra del Imperio.